Bueno, gracias por estar, los presentes. Y para empezar, como siempre, vamos a hacer una oración a nuestra madre para eh, que ella ilumine todo este momento que vamos a vivir, nos acompañe y nos vaya acompañando, ¿no? Especialmente va a estar bastante nombrada hoy. Así que vamos a empezar con un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, Llena eres de llena es de gracia, el Señor es gracia, el Señor es contigo. contigo. Bendita tú Bendita tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres y y bendito bendito es el es el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. Muy bien. Bueno, les voy a hacer una pequeña introducción. Yo ahora voy yo armé un pequeño, como un power que se llama, como para ir explicitando, digamos, lo que he ido trabajando. Eh, y ahí, a partir de ahí, es para verlo. Es la que comanda todo. Eh, Les voy contando, los los últimos años, eh, los últimos casi 12 años, cuando voy a mi trabajo, camino unos 2 kilómetros todos los días hasta donde yo trabajo, ¿no? Yo trabajo en una clínica y paso por la catedral. Y cuando paso por la catedral me encuentro con una imagen. Pone la tele. Eh, a ver, vamos a compartir. Pon el siguiente. ¿Podés poner el siguiente? Ahí está. Yo me encuentro, no sé si lo alcanzan a ver, yo me encuentro con esta imagen. Esta es la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y todos los días yo leo estas palabras que son parte de un relato que se llama Nican no Pouma, eh, que es el versículo 119, y siempre me llamó la atención las preguntas, ¿no? Y durante 11 años me hice las mismas preguntas, y sobre todo una en particular. Una que dice que está al final, que dice, ¿tienes necesidad de alguna otra cosa? Y yo siempre me la hice esta pregunta, ¿no? Y todos los días que paso me la hago la misma. Y finalmente descubrí que esa es una pregunta eh, que va directamente a la persona, ¿no? A la persona que necesita. Entonces, cuando yo me pregunto qué necesito, bueno, empiezo digamos, para descubrir mi necesidad, tengo que hacer todo un trabajo interior. No es tan fácil descubrir lo que uno necesita. En general, uno es como que se niega a permitirse descubrirla, porque descubrir la necesidad de uno muchas veces es entrar en la propia vulnerabilidad, ¿no? Lo más pequeño que uno tiene, lo que más a uno le cuesta. Entonces, me puse a investigar y descubrí que, eh, que Bernardo hablaba de esto, pero no lo hacía, digamos, explícitamente. Entonces, empecé primero me fijé en el libro que es Siguiendo a Jesús en María, que es este. Él habla sobre la comunicación y empezó a hablar. Pasa un poquito para adelante. Ahí está la pregunta, seguí un poquito más. Y él habla sobre esto, ¿no? Cuando Bernardo nos dice que el modelo de la comunicación siempre va a haber una persona que es emisora y una persona que es receptora. Y que en la comunicación va a haber siempre, cuando se comunican dos personas, cada persona va a tener su marco de referencia, ¿no? Personal, que es sus creencias, sus valores, su educación.
Y eso es lo que uno transmite cuando uno quiere comunicar un mensaje. Eh, lo mismo, el receptor tiene el suyo, su propio marco de referencia, entonces cuando interpreta el mensaje, le devuelve algo al emisor. Eso está muy bien, pero Bernardo dice que en la comunicación hay un problema. Hay un problema, que es imposible que el emisor pueda codificar y significar exactamente el mensaje y el receptor generalmente tiende a interpretar el mensaje desde su marco de referencia. Entonces, propone una solución. Dice, voy a proponer una solución. No, ahí. Propone una solución y entonces dice que la respuesta del receptor tiene que ser descriptiva, no valorativa, contando lo que se ve, lo que se oye, lo que se percibe y no juzgando. Tiene que ser concreta y del momento presente. Lo que uno entiende en el mensaje. Entonces yo, a partir de esta experiencia que yo he tenido eh, durante estos años, me doy cuenta de lo siguiente. Bernardo ha escrito mucho, muchísimo, sobre todos los temas de que se te ocurra, de espiritualidad. Y de comunicación ha escrito muy poquito. Y lo poquito que ha escrito es algo como para seguir investigando. Entonces, yo me imaginé que era como un iceberg. Entonces, en el iceberg tenemos algo que uno explica, que es lo conocido, que es lo que Bernardo nos habla de comunicación, es una página nada más, o dos o tres, ¿Alguien va? ¡Ey! y sí, y después, no sé, y después bueno, hay algún micrófono abierto. Y después hay algo que Bernardo no dice todo. Hay muchas cosas que están eh, como ocultas. Entonces yo digo, bueno, a ver, cómo puedo hacer para empezar a desentrañar eso que tiene oculto? ¿Qué es lo que Bernardo no nos ha dicho? Porque Bernardo no nos dijo todo. Nos habló de un emisor, de un receptor, que hay un problema. Y yo digo, ¿cómo podemos hacer? Bueno, ¿qué es lo que encuentro que me parece que es espectacular? Encuentro un método que lo estoy usando desde hace años, que se llama, que es este, no sé si alcanzan a leer, está al revés, ¿no? Bueno, es un método desarrollado por un psicólogo norteamericano llamado Marcel Rosenberg, que se llama comunicación compasiva o comunicación no violenta. Y es un método que me sirvió a mí para empezar a desentrañar qué es lo que Bernardo nos quería decir con esto. Ahora, ¿sobre qué material lo voy a usar? Entonces, entonces, como todos los días pasaba por la catedral y leía un trocito del Nicanor Power, digo, ¿y por qué no usar el relato? El relato del Nicanor Power para empezar a utilizarlo como una herramienta, como una forma de ir descubriendo aquellas cosas que Bernardo nos fue transmitiendo. Y esa es la propuesta de hoy. La propuesta es eh, tomar el relato, que es un relato que tiene aproximadamente, voy a decir en su número alto, 218 versículos, de los cuales vamos a tomar algunos, empezar a aplicar este método, digamos, entrecruzándolo con lo que dice Bernardo y lo que dice este método, y en el relato ir descubriendo una forma eh, digamos, de descubrirnos, de ver cómo uno se puede comunicar mejor. Y sobre todo comunicarse en forma compasiva. De ahí viene el título, ¿no? Buscar estrategias, buscar modos de comunicarnos en forma compasiva. El Licano Puma es un relato que está escrito por
por un autor que se llama Valeriano, que hace, que tiene, se lo puede leer de dos formas. Se lo puede leer desde un aspecto teológico, en el cual reconozco que no soy tan ducho, un principiante, pero en el tema de comunicacional también se lo puede leer desde el punto de vista de la comunicación. Y entonces ver cómo se va produciendo, ¿no? Ese intercambio de información, ese intercambio de mensajes que hay en este relato. Y esa es la propuesta. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Entonces, el método, el método que vamos a utilizar, que es el Licano Power, perdón, es la comunicación no violenta, tiene un propósito, que es alcanzar una comunicación compasiva entre dos personas o grupos de personas. Y tiene una serie de pasos necesarios que finalizan en el descubrimiento de nuestras propias necesidades y de nuestros oyentes para enriquecer nuestras vidas. Y ahí viene la palabra necesidad. Yo encontré en este método una forma de descubrir mi necesidad. Y ahora lo tengo que entrelazar con Bernardo y con el relato. Ese es el gran desafío. Este método tiene cuatro pasos. El primer paso y el segundo son los siguientes. Es un proceso que primero observamos lo que ocurre en una situación dada. Lo que dice o hacen los demás sin emitir juicios y sin evaluar. Lo mismo que dice Bernardo, no evaluar. En el segundo paso es los sentimientos que percibimos en relación con lo que observamos. En el tercer paso, expresamos nuestras necesidades en relación con los sentimientos que hemos identificado. Y en el cuarto paso, finalmente, pedimos lo que necesitamos para enriquecer nuestra vida. Pedimos lo que necesitamos. Por eso la Virgen le dice a Juan Diego, ¿necesitas algo más? Entonces, para llegar a descubrir qué es lo que necesitaba Juan Diego y qué es lo que nosotros necesitamos, utilizamos este método que tiene los cuatro pasos: observar, descubrir los sentimientos, expresar nuestras necesidades y pedir aquello que necesitamos. Bien, por ahora me imagino que está todo, está más o menos claro, porque si no vuelvo a repetir. ¿Eh? Bien, uno más. Bueno, la traducción que voy a utilizar es una traducción del padre Mario Rojas Sánchez, un sacerdote mexicano ya fallecido, eh, que se las puedo compartir si ustedes quieren. Y sobre ese relato vamos a aplicar el método de la comunicación no violenta para descubrir esta perspectiva compasiva que está como metida en el relato. Y nosotros la vamos a desentrañar. Muy bien, seguí una más. En todo relato, en el relato hay emisores y receptores. El marco, yo les quiero hablar un poquito, un minuto de cada uno, para que vean más o menos en el marco referencial, digamos, en la situación en que se encontraban voy a decir personajes, San Juan Diego, que está a la derecha, y el obispo Juan de Zumárraga, en la época que ocurrió el evento guadalupano, ¿no? Brevemente les voy a decir que Juan Diego se llamaba Juan Diego Cuatlatoxin y había nacido en 1474, ¿no? Había estado casado con Malixín, que se llama María Lucía, y vivió hasta los 74 años. Su nombre era, bueno, Cuatlatoxin, que significa el águila que habla, ¿no? Y tenía 57 años cuando ocurrieron estos hechos. Eh, Era un hombre que vivía más o menos a unos 29 kilómetros de una ciudad que está a 29 kilómetros de lo que es el centro de México, Tlatelolco, y varias veces a la semana hacía
un trayecto entre donde él vivía y la ciudad para ir a misa. Y son 29 kilómetros. Y le llamaban el peregrino. Increíble, le llamaban el peregrino. Sus padres le llamaban el peregrino, porque caminaba un montón. Y era un hombre, era considerado dentro de digamos, entre ellos, era considerado un noble. Algunos pensaban que había sido un príncipe, digamos, azteca, ¿no? Y era un hombre de consejo. La gente le iba a pedir consejo a él. Era un hombre muy importante, tenía propiedades, tenía tierra. eh, y en ese momento que ocurren los hechos, él estaba en una situación, estaba bautizado, pero estaba en una situación, digamos, difícil por la situación que se estaba viviendo, ¿no? El otro personaje que, digamos, parte del mensaje es Juan de Zumarra, que era un obispo que había llegado hacía poco tiempo, menos de 2 años, a México, enviado por la corona española, con dos objetivos. Era tratar de apaciguar la violencia de los españoles con el pueblo aborigen, por un lado, y por el otro, mantener a rajatabla la ortodoxia católica. Y era, en buen romance, un inquisidor. Los inquisidores eran sacerdotes de la Iglesia Católica que formaban la Santa Inquisición. O sea que era un hombre que, por un lado, tenía un gran corazón, aparte era franciscano, en el cuidado de sus fieles y de los aborígenes, y por otro lado, era fiel digamos, a la ortodoxia católica, con la particularidad de que era vasco. Entonces era extremadamente rudo. No era de un carácter muy fuerte. Tal vez por esa razón se lo había enviado, porque él tenía que lidiar contra las autoridades propias digamos, de México, que realmente se comportaban como, digamos, de una forma muy violenta y muy, digamos, a veces hasta injusta con los aborígenes, y por otro lado, digamos, con la población. O sea que se puede decir que entre las dos, digamos, entre el pueblo mexicano y el pueblo español, había una situación de conflicto. Eran como dos cosmovisiones absolutamente distintas e irreconciliables. Irreconciliables. Y ahí empieza a aparecer, en esa situación irreconciliable, es donde aparece la Virgen a reconciliar algo que era irreconciliable. Hacía 10 años que había ocurrido la conquista y no pasaba nada. Entonces, y lo más tremendo era de que los españoles consideraban, en general, consideraban a los aborígenes como súbditos, y los consideraban idólatras. Y entonces no había forma de que se genera una comunicación entre ellos. Y en ese contexto es que aparece la Virgen y aparece el mensaje, aparece todo el fenómeno, todo el evento guadalupano. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar con este método que yo les traigo, que es la comunicación no violenta. A partir siempre de lo que Bernardo nos dice. Hay un emisor y hay un receptor, cada uno con su propio marco referencial, se tratan de comunicar como pueden, ¿eh? Y la comunicación no es perfecta, y es un proceso, la comunicación. Desde que empieza el relato de Nipan no Pauna hasta que termina, hay todo un proceso, ¿eh? Yo los invito a que, bueno, nos acompañemos un rato más para ir desentrañando algunas cosas que es importante ver, y tratar de ver a ambos, digamos, a los personajes que yo digo personajes, pero son gente muy importante. Uno es santo y el otro tal vez lo sea pronto.
pero en ese momento, antes del hecho, eran hombres como nosotros, de su tiempo. Y aparece quién, nuestra madre. Y se presenta como madre compasiva. Dice, yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres, que en esta tierra estáis en uno y de las demás variadas estirpes de hombres. Ese está en el versículo 29 y 31. Fíjese que ya ella se presenta como madre compasiva. Creo que está de más decir que cualquier mujer que tenga esta particularidad estaría perfectamente dentro de lo que sería, digamos, la descripción de María. María realmente es el modelo perfecto de comunicación. Ustedes van a ver cómo es increíble, cómo ella se va comunicando y respetando cada momento de cada uno de los, de las personas que participan en este mensaje. Bueno, miren. No vamos a leer todo porque es larguísimo, pero sí tomar algunos como frases del relato como para ir descubriendo, desentrañando un poco este misterio, ¿no? Entonces, miren, eh, no sé si alcanzan a ver acá. Está re grande esto, hay que achicarlo. A ver, achiquémoslo un poquito. Ahí está, listo. Miren, esto es parte del relato. Este es parte del relato. En el primer momento de este método, dice que hay que observar. Hay que observar lo que pasa. En el mensaje, cuando uno transmite algo, lo primero que hay que observar es el mensaje. A ver, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? Y sin evaluar. Eso es lo que dice Bernardo, sin evaluar, sin hacer nada, sin juzgar. Entonces dice que el relato empieza que él va caminando, ¿no? Digamos, va peregrinando como siempre, como lo hacía habitualmente, un sábado. Era el sábado de la mañana, muy temprano, y escucha cantos, sonidos y una voz que lo llama y que le dice, Juanito, Juanito. Y él se acerca, sube al cerrito y se encuentra con la Virgen, ¿no? Con Nuestra Señora. Y ella le da un mensaje y le dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Es importante esta parte porque ella se presenta como madre de Juan Diego, cuyo Dios era eso se llama el verdadero Dios por quien se vive, y también madre de los españoles, de ambos. ¿Eh? Porque él era bautizado. Entonces él le dice, bueno, yo soy esta persona. Y le da un mensaje. Y le dice, mucho quiero, mucho deseo que aquí, dice, levanten una casita sagrada. O sea, es el mensaje que le manda al obispo. En donde mostraré, esto es una traducción, ¿eh? En donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, ¿ven? Entonces ya le está diciendo quién es, le está diciendo qué características tiene ella, le está diciendo que es compasiva, y dice, tuya y de todos los hombres, que en esta tierra estáis en uno, y de las más variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí claman, los que me busquen, los que confíen en mí, porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Ese es el mensaje. El mensaje es, quiere que le levanten una casita para que ella pueda ser madre compasiva. Ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que va a transmitir Juan Diego. Ella lo llama hijito mío,
se presenta como la madre de los mexicanos, como el verdadero Dios por quien se vive, y lo ubica en el contexto social, religioso, y finalmente expresa su deseo. Que aquí me levante en mi casita sagrada y lo envía diciendo. Ahora viene el envío. Dice, el envío dice, eh, eh, lo envía al obispo. El obispo cuando llega al lugar, lo escucha y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que mucho no lo tuvo por cierto, le respondió, le dijo, hijo mío, otra vez vendrás, aún con el calma te oiré, bien aún desde el principio miraré, considera la razón por la que has venido a tu voluntad, tu deseo. Y dice que después se fue, se fue de vuelta al cerrito y venía triste, porque no se realizó de inmediato su encargo. Entonces uno observa acá que Juan de Zumárraga, como receptor del mensaje, lo escucha, bien, lo escucha, pero hace una evaluación y no le cree. ¿Por qué no le cree? No le cree porque él estaba atravesado por su marco referencial, porque él estaba, y si bien estaba ocupado en la situación de los indígenas, no podía salir de su papel de inquisidor, porque era escrupuloso, porque era desconfiado por lo que sea. Entonces, acá tenemos ya el primer problema en este mensaje. O sea, fíjense, hay un mensaje que es clarísimo que lleva Juan Diego, que es escuchado, porque el obispo lo escucha, pero no es creído. ¿Por qué no es creído? Porque el obispo tenía todo un marco referencial personal que le impedía creerlo. Le impedía creerlo. Porque él consideraba, si bien era bautizado Juan Diego, todos los indígenas tenían la mentalidad de un español. Entonces, el proceso empieza acá. Entonces, primero es descubrirse uno con ese marco referencial y separar lo que es verdaderamente la observación, que es el mensaje, de nuestro marco personal. Porque es inevitable que nosotros, en cuanto nos relacionamos con otras personas, no juzguemos, no comparemos. Es muy difícil. Pero parte del lenguaje compasivo es separar esas dos cosas. Escuchar, prestar atención. Después Bernardo va a aclarar algunas cosas más. Esto va a decir Bernardo. Miren, Bernardo va a decir, esto está en la carta número 34, ¿no? Dice que la actitud del que escucha tiene que ser, estas son las actitudes del que escucha, ¿no? O sea, en este caso Juan de Zumarra, que lo escucha a Juan Diego. Tiene que ser una escucha plena, o sea, tiene que generar en el otro autoestima, porque si no genera una autoestima, produce ansiedad e incapacita para escuchar. Puede pedir información para clarificar, pero bueno, la escucha plena significa también estar presente, o sea, tener ganas de escuchar. Eso es importante. Prestar atención, estar totalmente presente, sin distracciones, que eso no ocurrió con Juan de Zumárraga. No, no ocurrió porque lo mandó de vuelta, no le creyó una palabra. Y también, esto es importante, que Bernardo lo dice, hay que ser abierto a lo diferente. Y le era muy difícil, hay que reconocer que al obispo le era muy difícil salir de su lugar, digamos. Entonces era casi imposible. Entonces el primer momento parece como realmente de fracaso total. Porque pasa eso. Pasan esas cosas. Tenemos dos personas que se quieren comunicar, pertenecen a dos marcos de referencia, dos cosmovisiones totalmente diferentes y chocan. Entonces la Virgen, es el trabajo de María, es lograr conciliar eso. Entonces le dice, bueno, pasa al siguiente caso y eh,
¿Cómo es? Pasa el siguiente caso, entonces el siguiente caso es cómo hacemos para trabajar con nuestros sentimientos, con lo que nos pasa, ese segundo momento, ¿no? Con lo que nos pasa cuando los mensajes son o positivos o negativos. Entonces empezar a discernir los sentimientos. Entonces el primer paso sería separar la evaluación de lo que es la observación y el segundo paso, eh, descubrir los sentimientos que nos provocan las evaluaciones que hacemos. Fíjese que Juan Diego volvió triste. Es un tema, se sentía triste cuando vuelve. Entonces Bernardo, en uno de los libros, que se llama Conócete a ti mismo, habla sobre sentimientos y dice una definición que es interesante. Dice, son estados subjetivos que implican algún tipo de evaluación positiva o negativa. ¿Eh? Evaluación positiva o negativa, de agrado, desagrado, atracción, rechazo, dolor y placer. Entonces, fíjense, eh, indudablemente los sentimientos de Juan Diego eran contrarios a lo que había sentido en un principio. Totalmente, porque una cosa es encontrarse con la Virgen en, en un lugar espectacular y después encontrarse con lo mismo que le fue realmente mal y volvió triste. Entonces, segundo paso de esta propuesta es distinguir los sentimientos que nos producen, distinguir sentimientos positivos y negativos. Y este es algo que está en el relato. Ustedes van a ver, miren, fíjense. Yo les voy a proponer ahora, que es un pequeño ejercicio, si bien somos... eh, ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Están cansados? Pregunta. ¿No? ¿No están De cansados? ninguna Bueno, manera, sigo. está buenísimo, Bueno, está porque buenísimo, si están seguí, cansados me está muy avisan, ¿eh? bueno. Porque esto No, 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 es... no, seguí delante. dale. Está buenísimo. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta ahora. Vamos a ser interactivos. Yo puedo abrir el micrófono y vamos a hacer una pregunta. Dice... En la primera parte del relato, antes del primer encuentro entre Juan Diego y Juan de Zumárraga, ¿cómo creen que se sentía Juan Diego? Entonces yo le voy a pedir a la Tere, que está acá a mi lado, para yo descansar la garganta, lea la primera parte del relato, que es re linda, ¿eh? Para ustedes vean cómo se sentía él. Dale, dice. Era sábado muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban al del coyototl y del tsitsincán y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego. Se dijo, por ventura soy digno, soy merecedor de lo de lo que oigo. Quizás nomás lo estoy soñando, quizás solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban arriba del cerrito y le decían, Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella. Y ahí termina la primera parte. Entonces la pregunta es... Quiero que me digan, acá ya hay dos, yo lo marqué con amarillo, hay dos sentimientos, que es estar alegre y estar contento, pero hay una enorme cantidad de sentimientos
que yo les propongo, a ver, voy a correr, se los muestro, miren todos los que hay. A ver si ustedes, no sé si alcanzan a leer, elijan alguno que esté acá, elíjanlo y después abrimos los micrófonos y ustedes no lo compartan. Y lo anotamos en un papelito. ¿Eh? Es largo el coso. Sí, pero bueno, algunos achicar un poquito así, tal vez Es no que pueden. si no se ve si se achica. Ah, bueno, está. Sí, se ve. ¿Alcanzan a ver? Sí, Sí, con esfuerzo. Claro. aumenta un poquito. Una vida. Bueno, ahora les pido que abran los micrófonos. A ver, espera que abajo hay más. A ver, hay más, sí, seguro. Ah, mira, hay más. Uy, Uy, ahí. Ahora les pido que abran los micrófonos y comenten qué otros sentimientos positivos han encontrado. A ver, Hay muchísimos, ahí hay está. muchísimos, pero absorto, por ejemplo, alegre, Sí. bueno, alegre ya está, cautivado, Encantado, emocionado, maravillado, gozoso, embelesado, alegre. Mm, hay muchos. Conmovido, maravillado, eh, Bien. Fíjense, radiante. absorto. fascinado, fíjense cómo se sentía Juan Diego. Renovado. sorprendido, Fíjense cómo se sentía Y Juan Diego con la asustado Virgen. también. Espera, ese no es un sentimiento positivo. Son todos estos sentimientos, son todos sentimientos positivos. La pregunta es Claro, cuando se encontró con la Virgen, así se sentía. eh, Ahora, ¿qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a claro, él? Ahora cerramos los micrófonos. ¿Qué le pasa al pobre cuando se encuentra, después que se encuentra con el obispo? ¿Qué creen que le pasó? A ver, Tere, lee un poquito, dale. En cuanto llegó, luego hace el intento de verlo, les ruega a sus servidores, a sus ayudantes, que vayan a decírselo. Después de pasado largo rato, vinieron a llamarlo, cuando mandó el señor obispo que entrara. Y en cuanto entró, luego ante él se arrodilló, se postró, luego ya le descubre, le cuenta el precioso aliento, sí, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje, y también le dice todo lo que admiró, lo que vio, lo que oyó. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto, le respondió, le dijo: Hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré, bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón por lo que has venido, tu voluntad, tu deseo. Salió, venía triste, porque no se realizó de inmediato su encargo. Así volvió Juan Diego del encuentro, triste. Después de tener una experiencia espectacular con la Virgen, le fue mal, mal, pésimo le fue. Ahora, aparte de triste, yo le voy a mostrar un listado de sentimientos negativos. Yo les pido que hagamos el mismo ejercicio. Miren, miren acá, miren todo esto. A ver si No. todos son sentimientos negativos. ¿Cuántos? Acá abajito hay uno que dice tristeza, miren, acá abajito, triste. Pero todo esto, así se sentía. Todo esto, así se sentía. Mal se sentía. ¿Eh? Bien, bien. Elijan alguno para así lo comentamos. Uno solo, uno o dos, nada más. Yo por acá vi uno que está buenísimo. Vencido. Vencido, frustrado, frustrado,
Desencantado. Desencantado. Indignado. Indignado, sí. Indignado, sí. Bueno, Temoroso, también Escandalizado. temeroso. temeroso, por Teme- supuesto. Es- Frustrado. Escandalizado. Escandalizado, sí. Frustrado. Frustrado. Claro. Él pensaba que con el mensaje de la Virgen le iba a ir perfecto, Pero, pero le fue pero. eh, mal. ¿Por qué le fue mal? Entonces ahora viene un poco la respuesta que es un poco el pequeño análisis que podemos atrevernos a hacer. Porque, bueno, volvemos acá. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno va con un marco referencial, a la parte de arriba, acá. Cuando uno va con un marco referencial, pasan estas cosas. Acá dice en el 43, se arrodilló y se postró. Uno se arrodilla y se postra y se humilla tal vez ante alguien que considera no igual, superior, le tiene miedo, lo trataron recontra mal, lo hicieron esperar, le tuvo que rogar a los servidores, aparte se fue y no le creyeron. Ese es el Juan Diego. Y por el otro lado, porque hay que considerar que él vivía, el pueblo mexicano vivía un estado de postración absoluto. No existía la paz. Bueno, dice que el Nicanor pobre empieza diciendo había una orden paz, pero era la paz de los cementerios, era una paz ficticia, era una paz donde había un pueblo humillado y otro que venía, imagínense que el pueblo español venía de haber echado a los musulmanes, haber echado a todos los judíos, venía en ganador. Entonces, convengamos, no eran muy amigos de los... Y aparte los consideraban idólatras, así, así directamente lo consideraban. Bueno, bueno, No sé a quién aquí referenciar, está, pero ¿Quién ahí está está. con el micrófono abierto? No sé qué es. no sé quién. No puedo ver. No Bueno, puedo ver porque estoy con cualquier ventana. alguien está negociando. A ver si hay alguien con micrófono abierto, por favor, que lo apague. No puedo apagar yo. Bueno, No. entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que pasa en el primer encuentro. Entonces estamos ante personas humanas, que estaban viviendo una situación extraordinaria. Imagínense que Juan de Zumárraga recibe el mensaje de un indiecito, digamos, entre comillas, lo vean así, extraordinario, extraordinario. Y Juan Diego lo mismo, lleva un mensaje extraordinario, pero estaban ambos acompañados por su realidad. Entonces Bernardo dice que cuando uno escucha, se presta atención y se sabe otro diferente, se genera un clima de autoestima positiva y confianza mutua. Bernardo dice eso, autoestima. Nos abrimos más fácilmente la comunicación cuando nos sentimos bien con nosotros mismos y cuando los otros nos afirman y confirman en esta bondad. La autoestima nos abre la comunicación, al igual que la poca estima de nosotros mismos nos cierra a la misma. ¿eh? Y nos genera confianza mutua. Donde hay aceptación y respeto, suele haber confianza mutua. Y donde hay madurez humana, también la hay. Confrontar todo lo que erosiona la confianza es un medio importante para mejorar el clima y, en consecuencia, la comunicación. Fíjense cómo los dos métodos, la propuesta de Bernardo con la propuesta de la comunicación no violenta, empiezan a coincidir. ¿eh? Entonces podemos empezar a entender a Bernardo, porque Bernardo hay que entenderlo. Bien, sigamos un poquito más. Miren, una cosa que nos enseña este método es distinguir los sentimientos de los pensamientos. Esto es fundamental, porque muchas veces pensamos que son sentimientos, pero ya son
pensamiento. Por ejemplo, acá hay un listado completo de pensamientos. Abandonado, despojado, manipulado, obligado, estafado, degradado. Uno puede decir, se sentía degradado, pero es un pensamiento, no es un sentimiento. ¿Eh? Es re importante. ¿Cuál es la diferencia? El pensamiento se refiere siempre a los otros. Los otros son los que nos generan ciertas cosas. Por ejemplo, atrapado, degradado. Uno puede decir Bernardo, Juan Diego se sintió degradado, se sentía degradado por el obispo. Eso es un pensamiento. Uno piensa eso, pero no necesariamente es verdad. Lo que solamente sabemos, lo único que sabemos es que estaba triste. Es lo único que sabemos de él. ¿Eh? Y lo único que sabemos de Juan de Zumárraga, no conocemos ningún sentimiento por ahora. Por ahora no conocemos ninguno. Ningún sentimiento de Juan, pero sí sabemos cómo él lo juzgó, porque no le creyó. No le creyó. O sea, no creído, se podía decir, ¿no? Entonces, eh, dice, por ejemplo, acá hay una cierta. Miren, acá hay léelo, Tere, por favor. Dice, salió triste. Salió Triste. triste porque no se realizó de inmediato su encargo. Después se encuentra con la Virgen y pasa esto. Le cuenta. Esto le dice a la Virgen, me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente. Al mensaje. Pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene por cierto. Me dijo, otra vez vendrás, aún con calma te escucharé, bien aún desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Bien en ello miré, según me respondió, Que piensa. que piensa que tu casa, que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento o que tal vez no es de tus labios. ¿Ven? Este es un pensamiento. Son pensamientos. ¿Eh? De A veces. No, de Juan Diego. Este es Juan Diego. Es Juan Diego que se está comunicando con la O Virgen. sea, que está interpretando lo que... Está interpretando. Está evaluando él. Él está evaluando lo que le pasó. Que no le creyeron, que no lo entendió, que yo lo inventé, que yo todo es un invento. Entonces se siente como pésimo, ¿viste? Bien. Entonces, después hay otra, mire, por ejemplo, este es un distinguir lo que sentimos y lo que pensamos o creemos de nosotros. Miren lo que él creía de él. Léelo. Lo que está en amarillo. Porque en verdad yo soy un hombre de campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mí andar ni de mí detenerme allá, a donde me envías, virgencita mía, hija mía menor, señora mía. ¿Se dan cuenta cómo se dan cuenta cómo él se consideraba? Nada. Nada se consideraba. Pero esto no es ser humilde, esto es la condición que tenían los aztecas. La palabra mecapal es una cinta que se ponían ellos para llevar la carga. Eso se consideraban. Entonces le dice a la Virgen, mira, yo soy esto, yo soy esto. Y incluso le dice, miren, le dice, directamente le dice, arriba dice, ¿por qué mejor no elegís algunos nobles, estimados, que sean conocidos, respetados, honrados, y le encargás que conduzca esto, que lleve tu amable aliento y tu amable palabra? No, a mí que no soy nada. A la Virgen eso no le da, ni bolilla le da. Porque una cosa es la compasión y otra cosa es la voluntad de ella. Entonces, ¿cómo le va a responder a la Virgen? Esto es interesante. Fíjense, esto es una. A ver, ¿me pasé ya? No. Eh, a ver, sí. Ella, eh, perdón, me he pasado. Ella le va a responder en esto, ella le va a responder que es absolutamente necesario que seas vos. Le va a responder, es absolutamente necesario que seas vos. Y lo va a sacar
En el Evangelio está, el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. No, no lo puse acá, pero en el texto del relato dice, mirá, todo bien, ni siquiera le hace un reclamo sobre esto, no le da bolilla, le dice, es necesario que seas vos. Vos sos el que tiene que ir. Porque dice, yo tengo un montón de personas, y digamos, ¿cómo sería? De hijos que pueden hacer tu trabajo. Pero esta vez vos tenés que ir. Y entonces va la segunda parte que la vamos a ver el miércoles que viene, sobre todo el segundo encuentro, que él ya va como más agrandado, ¿viste? Ya va, la Virgen lo reconoce y lo eleva, ¿eh? Lo eleva. En síntesis, para terminar, cuando utilizamos un lenguaje no compasivo, juzgamos a los demás y sus comportamientos y nos centramos en quién es bueno, malo, normal, anormal, responsable, irresponsable, inteligente, ignorante, pobre y rico. En cambio, cuando usamos un lenguaje compasivo, nos juzgamos y nos concentramos en el mensaje. Cuando elaboramos un vocabulario de sentimientos, por ejemplo, estos que están acá, que nos permita nombrar o identificar de forma clara y precisa nuestras emociones, nos resulta más fácil conectarnos con los demás. Aumenta nuestra autoestima y generamos un clima de confianza mutua. Hasta acá llegamos por hoy, ¿no? Hasta acá llegamos por hoy. Quiero terminar esto y abrir un poco la charla, ¿no? Con el mensaje, que acá está la respuesta de todo. Todo está acá. Dice, mucho quiero, mucho celebro, vos que no me da la voz. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Bueno, salimos y charlamos un poquito. Espérate que, ¿Cómo que salimos? ya no sé, espera. ¿Cómo salimos? Espérate que tengo que hacer otra historia acá. Ahí está, ahí está. Perfecto. Bueno, espero que no se hayan cansado mucho. No, me encantó. Lo que quiero después que terminen las dos charlas, que nos mandes todo el tema, ¿no? Está buenísimo. Completo. Completo lo vas a Sí. mandar. Ok. Está muy bueno. Gracias, Sé Ale, que buenísimo, buenísimo. Te sigo, muy bien. Había un... No, Ale, Sí, Ale, sí, me parece a mí, ¿no? En lo personal, muy luminoso lo del contexto de cada persona, ¿no? Del receptor y del otro, emisor. emisor, porque yo me pongo como receptor, sobre todo, me imaginé a mí mismo, ¿no? Y como receptor tengo mil pensamientos negativos, ¿no? Yo me doy cuenta que no favorece, sino desfavorece la comunicación. Y es como una pelea que tengo interior mía muchísimas veces, ¿no? Lo que me ayuda es descubrir mi pobreza, claro. mi miseria, la verdad, lo confieso, mi miseria, en la cual yo juzgo y prejuzgo, ¿no? Entonces, mientras escucho al otro, yo también me estoy escuchando a mí mismo con mis miserias y con los años cada vez le doy menos bolilla a mis miserias, porque ya las conozco. Entonces digo, bueno, el otro es otro, este soy yo como siempre, ¿no? Y eso me ayudó mucho a escucharte, lo del contexto de cada uno. Sí, sí. ¿Cómo, Confieso cómo, mis cómo miserias.
la influencia que tiene el contexto es impresionante. Es impresionante. Mm. Y te digo más, no lo podemos evitar, porque es parte nuestra, porque es nuestra historia. Exacto, Digamos, digamos, lo tenemos que reconocer y decir, bueno, exacto, me libero un poco de estos pensamientos y digamos, y lo escucho al otro, bueno, lo escucho, me abro, lo escucho y dejo que el mensaje me llegue. Porque no, exacto, no es que Juan de Zumárraga no lo escuchó, no podía, no podía creerlo, claro, porque eso, digamos, en mi investigación, digamos, ustedes saben que en el Cerro Tepeyac antes existía un templo a la madre de los dioses aztecas, se llama Tonantzin. Entonces, y él, eso no se sabe si es verdad o no, pero se piensa que sí. Él, una de las misiones que tenía era digamos, el obispo, era eliminar todo vestigio Idolatría. de idolatría. Entonces le manda una carta a su comunidad de España diciéndole que había eliminado, no sé, 5.000 signos. Había sido un desastre. Hoy lo meterían preso por destruir patrimonio universal, pero en esa claro, época era, y lo aplaudían. Entonces claro, el problema de ellos era que tenían el corazón dual. Por un lado era un tipo franciscano amoroso, amante, y por otro lado era un inquisidor. Y claro, ese material va a trabajar la Virgen. Ojo, el mérito de María es lograr que dos cosmovisiones se unan. Y el mismo Juan Diego era un noble entre ellos, era un hombre de palabra. Él no puede creer que a él no le crean, porque el corazón de un azteca era uno solo. De hecho, digamos, suponte, ¿qué es lo principal que nosotros tenemos? Bueno, el Señor dice, él dice, el que muere por un amigo, no sé cómo es, no me acuerdo, morir por un amigo, para nosotros es lo principal. Para ellos, que le saquen el corazón y se lo ofrezcan a Dios era lo principal. O sea, que morirse, pero que le arranquen el corazón, porque por su corazón pasaba todo. Entonces él dice, su nobleza, él dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que el que representa a mi Dios no me crea? No lo puede creer que no le crean. Entonces, claro, y en cierta manera es cuando se encuentra con la Virgen, le dice, pero nunca le va a decir lo que él siente. Siempre le va a decir lo que piensa de él. Nunca le va a decir que está triste. Nunca. Juan Diego a la Virgen. Nunca le va a decir que está triste ni nada. Siempre le va a decir lo que piensa. O sea que ahí habla de sus limitaciones. eh, Esa es la verdad, ¿no? Porque hay que verlo. Y el relato es increíblemente veraz en ese aspecto. Lo muestra. Y la Virgen trabaja sobre eso y le dice, no, Juan Diego, está bien que seas así. Ahora vas a ir de vuelta. O sea, madre compasiva, pero también madre firme en Sí, su porque una mensaje. cosa, la compasión no tiene nada que ver con la debilidad. La compasión es un acto de fortaleza, Exactamente, exactamente. Además lo eleva al indio, porque le lo dice, sos eleva. vos el que tenés que ir, lo eleva, de alguna manera le está dando un lugar, un puesto, una cosa importante, tenés que ser vos, Sí, y ustedes ¿no? van a ver en el próximo encuentro cómo el obispo reconoce eso, lo reconoce. Wow, este tipo, lo quiero adelantar un poquito. La verdad que este indio, miércoles, qué voluntad que tiene, porque se bancó todo, ¿eh? Y ustedes saben que en ese tiempo, por ejemplo, los conversos tenían que cumplir con la misa semanal, ¿no? Sábado, domingo, a la catequesis. Y si llegaban tarde, los apaleaban. Entonces, convengamos que era una situación complicada ser converso.
indígena en esa época. Y eso nunca se lo dice a la Virgen, pero la Virgen se lo reconoce y le dice, yo te pagaré y te glorificaré por todo lo que has hecho por mí, porque sé que te dieron con todo. Sé que pasaste por mucho sufrimiento para cumplir. Sin embargo, le dice, igual, a pesar de esto, vas a ir igual. Entonces es una madre compasiva, pero a la vez firme. Es Porque le increíble. creía, porque confió en él, ¿Eh? confió. Sí, ella todo el tiempo confía en él. Pero después, Qué bueno. después tendremos que hacernos la pregunta si él confiaba en la Virgen. Pero bueno, ese es para el próximo miércoles. Qué bueno, Ale. Qué bueno cómo nos metimos en el texto. Qué bueno, es increíble. Me ¿No? Y encantó, me cómo. encantó. No, buenísimo. Muy bueno, Ale. Muy bueno, muy bueno. Bueno, seguimos la próxima. Yo me tengo que ir. Dale, Así que si hasta alguno luego. quiere que le envíe por, por WhatsApp el texto, yo lo puedo enviar y el texto en la traducción. ¿Eh? Sí, Ale, Yo buenísimo. quiero, si, yo Ale, quiero, si lo sí. envías al chat de Soledad Mariana, Lo envío al chat de Soledad Mariana. Se lo envío a la tele. El texto está en internet, es el texto oficial, ¿no? a Sí, Del sí, Nicanor buenísimo. traductor. Porwa. ¿Eh? Hay muchas traducciones. Yo elegí esta que es una de las más antiguas, perdón, las más serias, escrito en el lenguaje español. Es de las más serias, más tomadas como. Así que bueno, nos Bueno, veremos entonces gracias, Ale, el miércoles. gracias. No, gracias, ¿Eh? muy bueno. Bárbaro. Buenísimo. Gracias, Ale. Chau, chau. Gracias. Excelente, estoy deseando el próximo miércoles.